compartir en este día domingo, ¿verdad? Esta palabra preciosa que el Señor nos ha regalado, que es la palabra viva que puede morar hoy en nuestros corazones si permitimos que efectivamente se quiera expresar y manifestar a través de cada uno de nosotros. Estamos mirando que si nosotros efectivamente nos conducimos en el mundo, ¿verdad? Bajo la gracia de Dios, vamos a poder experimentar y en ese orden, en ese ámbito, vamos a poder recibir todo aquello que nos pertenece como hijos de Dios. Es muy importante que nosotros alimentemos nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es una creación de otra dimensión, ¿ok? Nuestro espíritu es la nueva creación que efectivamente Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y este espíritu definitivamente necesita alimentarse permanente y continuamente para poder fortalecerse y expresarse y manifestarse conforme a lo que Dios quiere. Finalmente, Él lo que espera es que cada uno de nosotros experimente esta nueva vida, ¿verdad? Que efectivamente nosotros tenemos. Esta nueva vida conlleva, por supuesto, el poder descubrir que todas las nuevas cosas son hechas en nosotros. Esta nueva vida no es un cambio de vida, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos confundimos. Sí, incluye, por supuesto, nuevas cosas, pero esta nueva vida es una nueva vida. Es una nueva vida que si yo recibo y yo permito que crezca en mí, trae con ella todo lo que Cristo es decir, sabiduría, justicia, santidad, poder, gracia y todo lo que Cristo es. Esta vida, en la medida en que se va manifestando en cada uno de nosotros, comienza a ser nuestra propia experiencia, sin que nosotros la induzcamos. Es decir, de alguna manera se va manifestando en cada uno de nosotros simple y sencillamente porque es una vida que está creciendo, que se está reproduciendo, que se está formando dentro de cada uno de nosotros. Ahora, de esto es lo que se trata justamente lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y por eso es que la Escritura nos dice, por ejemplo, claramente que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es nueva criatura, es nueva creación, es nueva persona, es nueva vida. Ahora, esta nueva criatura, esta nueva creación, esta nueva persona es algo que tú y yo tenemos que experimentar, porque en esa nueva criatura, en esa nueva creación, en esa nueva persona, está todo lo que Cristo es. Así que de esto es lo que se trata la vida cristiana. No se trata de que nosotros nos comportemos bien, se trata de que nosotros expresemos una vida santa y justa, que es la vida que ya tenemos dentro de nuestro corazón. En la medida en que yo atrapo esa vida o me aferro a esa vida o echo mano de la vida eterna, entonces voy a poder efectivamente experimentar aquello. Y esto básicamente se lo hace, ¿verdad? Por medio de la fe. Aquí nuestra fe, nuestro creerle a Dios, nuestro creer a Jesucristo es lo que hará la diferencia entre que yo pueda experimentar esta vida o no. En la vida antigua, ¿verdad? Nosotros nos guiamos por las obras, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Mientras que en esta nueva vida, nosotros nos guiamos por el Espíritu, que es algo totalmente distinto y diferente, ¿no es cierto?, a lo que estábamos anteriormente acostumbrados. Así que lo que tenemos que comenzar a hacer es a descubrir quiénes somos, ¿verdad? A despertar a la realidad de quién tú y yo somos. En esa medida vamos a poder, hermanos, ciertamente experimentar, ¿no es cierto?, y encontrar la gracia de Dios para todos y cada uno de nosotros. Hoy día quisiera que vayamos a segunda de Corintios, ¿verdad?
en el capítulo 2, versículo 14. Vamos a ir hasta el versículo 16. Y aquí tenemos algunas verdades interesantes que es importante que pidamos que nuestro Señor nos dé luz y sabiduría. Así que vamos a orar allí, en donde estamos, para pedir que esa luz y esa sabiduría de nuestro Padre nos venga para que podamos comprender lo que Él tiene preparado para nosotros. Bendito Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas en familia, que tu luz, sabiduría, entendimiento nos ayude, Señor, a comprender todo este regalo precioso que es nuestro en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque ahora esta vida preciosa que es Cristo en nosotros está en nuestro espíritu y podemos nosotros experimentar y vivir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros, Señor, nos mantenemos en esta posición para que podamos experimentar, recibir todo aquello que efectivamente nos pertenece. En el nombre de Cristo queremos darte la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. El versículo 14 nos dice algo importante. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En este versículo, ¿verdad? La Escritura nos dice algo muy importante. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, ¿verdad? En Cristo Jesús. Nos lleva siempre en triunfo. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros tenemos una garantía y una seguridad de nuestro Padre, ¿verdad? Y esto tiene que ver justamente con el acompañamiento que hoy Él nos hace a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Por medio de la fe, este acompañamiento en el cual Él se ha comprometido a darnos victoria permanente y continua, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida y en cada circunstancia en la cual efectivamente nosotros tengamos que vivir o experimentar. De esto es lo que se trata, el hecho de que más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y nos dice, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La figura que maneja aquí el apóstol Pablo es muy interesante, porque él tiene en mente, ¿no es cierto?, la entrada triunfal de los generales romanos, cuando normalmente ellos venían de conquistar imperios, de conquistar ciudades, y el emperador normalmente cuando entraba a Roma tenía una suerte de desfile en el que normalmente, ¿verdad?, venían las tropas de él delante y él efectivamente venía escoltado por estas tropas, este general evidentemente en su carruaje, ¿no es cierto?, y venían exhibiendo, ¿verdad?, todo el botín que de alguna manera habían tomado en aquellas conquistas, y aparte también ellos traían toda la gente que de alguna manera habían también esclavizado, habían conquistado. Y esto en medio de un gran desfile en donde habían vítores y muchos aplausos, ¿verdad? Y mucho salve para el que efectivamente había ganado esta victoria. Esto es lo que el apóstol tiene en cabeza cuando nos está comentando esta realidad. Entonces, aquí nuestro general es Cristo, ¿verdad? Nuestro general efectivamente ganó la batalla final, ¿verdad?, contra la muerte. Ganó a Satanás, ganó al mundo, ganó a nuestra carne, ganó al pecado, ¿verdad? Venció las circunstancias de la vida, venció las tentaciones, es decir, venció al pecado, venció a la muerte, venció las dificultades, venció la lucha, venció la cruz, venció la muerte, venció el infierno, venció a Satanás, venció efectivamente a todo aquello que tenía que ver con la vieja creación, ¿verdad? Y aquí
el apóstol nos lleva justamente en esta idea para que nosotros veamos lo siguiente. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Siempre nos lleva en triunfo, porque la victoria de Cristo es una victoria completa, absoluta, terminada, perfecta y eterna para todos y cada uno de nosotros. Esa eternidad, hoy ya nosotros lo estamos viviendo. Nosotros no sabíamos de esta victoria que Cristo efectivamente había conseguido para ti y para mí. No sabíamos de esta victoria. Pero ahora que nosotros hemos sido llamados por nuestro Padre Celestial, Él nos está, desde la eternidad, nos está revelando esta obra preciosa y maravillosa que ha hecho a nuestro favor. Entonces Él quiere que tú sepas que tenemos una garantía y por lo cual tenemos que dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida, que Él nos lleva siempre, siempre. La palabra siempre es siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier experiencia, en cualquier evento en el cual tú tengas que encontrarte, te encuentres o te hayas encontrado, ¿no es cierto? Él es el que nos da el triunfo por medio de Jesucristo, porque Cristo ya venció por nosotros todas aquellas situaciones que tengamos que enfrentar. Ahora, fíjate bien, aquí está hablando de que Él nos lleva siempre en triunfo, es decir, evidentemente nosotros vamos a tener que enfrentar lo que tú y yo sabemos que tenemos que enfrentar, circunstancias de pruebas, de tribulaciones, de dificultades, en todos los órdenes de nuestra vida. Esto es algo que efectivamente va a tener que acontecer, porque el Señor lo que jamás ha prometido es que no vayamos a tener que enfrentar problemas o dificultades. Si algo el Señor nos habla clara y vehementemente, es que efectivamente nosotros vamos a tener que enfrentar este tipo de circunstancias, pero tenemos efectivamente el triunfo permanente, continuo y constante, siempre en la medida en que nosotros estemos aferrándonos, agarrándonos, tomándonos, haciéndonos permanente y continuamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es quien efectivamente ya nos dio la victoria para todos y cada uno de nosotros. Ahora, es importante que tú sepas que en nuestra vieja creación, nosotros fuimos hechos de un material humano, ¿verdad? Y ese material con el cual nosotros fuimos hechos fue el material llamado Adán, el primer hombre. Ese material fue un material que a todos nos trajo corrupción y muerte. Ese material incluyó la naturaleza pecaminosa de Adán. Ese material incluyó la inclinación que en nuestra carne tú y yo tenemos siempre para hacer el mal. Ese material incluyó el simple y sencillamente querer hacer el bien dentro de cada uno de nosotros, pero darnos cuenta que no tenemos la capacidad y el poder para hacerlo. Y justamente allí es donde el Señor quería hacer una diferencia para ti y para mí. Porque nuestro problema, desde la perspectiva de la primera creación, es que lo que nosotros somos en la primera creación, o éramos en la primera creación, tenía que ver directamente con aquello con lo cual tú y yo fuimos constituidos. Nosotros fuimos constituidos pecadores por el pecado de Adán. Nosotros fuimos constituidos malos por la maldad, ¿verdad? Por la desobediencia, por la injusticia, por la impiedad que Adán nos impartió a todos y cada uno de nosotros. Ahora, detrás de Adán estaba la serpiente, no te olvides. Fue tristemente engañado Adán y Eva. Sí, a propósito, en el capítulo 5 de Génesis, es importante que tú vayas y veas cómo el Señor llama a Adán y Eva, a los dos les llama a Adán como uno solo. Eso está claramente definido en el capítulo 5 de Génesis.
no son Adán y Eva. ¿Sí? Él a Adán y Eva los llamó Adán, ¿verdad? Entonces, Adán, que es la creación de Dios, que es el hombre, el ser humano sobre la tierra, el hombre y la mujer, el ser humano sobre la tierra, ¿verdad? Efectivamente es el que a nosotros nos entrega toda esta herencia de pecado y de muerte. Así que lo que nosotros estamos simplemente haciendo en nuestra carne es replicando todo aquello que somos, ¿verdad? Por constitución. Así que nosotros, como hemos dicho, no es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, nosotros pecamos porque por constitución somos pecadores. Y esto es lo que efectivamente nuestro Padre quería cambiar. Ahora, ¿qué Él hizo para que esto pueda suceder? Bueno, Él quiso hacernos de nuevo, quiso arrancar desde cero con nosotros, para lo cual tenía que darnos una nueva materia prima, ya no la materia prima vieja adámica que sabemos efectivamente cómo se comporta, sino que ahora tenía que darnos una materia prima nueva, una materia prima de santidad, de justicia, de verdad, una materia prima de poder, de valentía, de amor, de gozo, de paz, de todo lo que Cristo es, ¿no es cierto? Pero antes de darnos esa materia prima, primero había que pagar el precio. Había que pagar el precio de nuestro pecado. No había ninguna posibilidad de que Dios pase por alto nuestros pecados sin tener que pagar un precio. Es decir, o lo pagábamos nosotros muriendo eternamente, yendo a una condenación eterna, a una muerte eterna, a una inexistencia posterior ya, como nos conocemos ahora, pero fuera de Dios. O en su defecto, alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Y no había un solo ser humano que sea capaz de poder constituirse en una ofrenda lo suficientemente válida y valiosa como para pagar todos nuestros pecados. De allí que el hombre, a lo mucho lo que hacía, es ofrecer sacrificios de animales, ofrendas, para tratar de que Dios de alguna manera pueda perdonar y limpiar los pecados. Pero esos pecados se limpiaban por un tiempo y otra vez el hombre volvía a tener conciencia de pecado, lo cual significaba que el pecado seguía siendo todavía ese motor que estaba operando dentro de todos y cada uno de nosotros. Porque otra vez volvíamos de alguna manera con nuestros pensamientos, con nuestra palabra, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestras propias obras, a pecar directamente contra Dios. Entonces allí es donde la única posibilidad que el hombre tuvo, que tú y yo tuvimos, es que nuestro propio Padre venga, Él mismo, a salvarnos a nosotros. ¿Y qué hizo? Pues Él se preparó un cuerpo en su Hijo Jesucristo. De hecho, la Escritura nos dice algo precioso y nos dice que todo el poder de lo que Dios es, todo el poder de la deidad reposa corporalmente en Cristo Jesús. Todo lo que Dios es, reposa en Cristo Jesús. Entonces Dios se preparó un cuerpo en su amado Hijo Jesucristo para venir a que Él se convierta en el hombre que no existía, que Él se convierta en el hombre que nunca jamás había pisado la tierra, que pueda ser capaz de poder cumplir a rajatabla todos los mandamientos, toda la ley que Dios efectivamente había demandado a todos y cada uno de los seres humanos. Todo lo que la ley demandaba, todo lo que Dios demandó en la ley, Cristo vino, como tú y como yo, en semejanza de carne de pecado, sin nunca haber pecado, vino a, desde la perspectiva de su santidad, de su justicia y de su verdad, vino efectivamente a cumplir toda la ley. Y la Escritura nos dice que Él vino a condenar al pecado en la carne. O sea, Él vino por ti y por mí al mismo territorio del pecado. Él vino al territorio del diablo, al territorio del mundo, al territorio de Satanás. Él vino al territorio de la muerte, al territorio de la angustia, al territorio del dolor, al territorio de la escasez, al territorio de la enfermedad, al territorio del sufrimiento.
al territorio de todo aquello y de todos aquellos males que nosotros de alguna manera hemos sufrido y sufriremos como seres humanos. Ese territorio en el cual la muerte, Satanás, tienen poder sobre nosotros, pues a ese territorio vino el Señor Jesucristo con todo su poder. Y lo que hizo es, ¿verdad?, condenar todas estas cosas. Lo que hizo es obtener victoria sobre todas estas cosas. Lo que hizo es que efectivamente su vida, su amor, su poder, su gracia, su valentía, su misericordia, ¿verdad?, todo lo que Él es, se muestre y finalmente Él venza al pecado, venza a Satanás, venza al mundo y venza a nuestra carne. Ahora, como Él ya llegó a sus 30 y pico de años en términos humanos, ya había hecho lo que vino a hacer, es decir, cumplir la ley, y con eso prácticamente estaba poniendo punto final a el poder que tenía el pecado en cada ser humano, que por medio de la ley producía en nosotros exactamente todo aquello que la ley nos decía que no debemos hacer. El pecado es un ente que mora en ti, ¿verdad?, y que te domina en la medida en que tú no lo conoces o te sigues dejando engañar por él. El pecado nos engaña a través de buenas cosas. El pecado nos engaña a través de intentar por nuestra propia capacidad y nuestro propio esfuerzo el poder agradar a Dios. El pecado nos engaña a través de que por medio del arrepentimiento permanente y continuo y a través de el prometer a Dios el efectivamente hacer lo mejor que yo pueda para no pecar, yo agrado a Dios. Todos esos son engaños del pecado, porque finalmente lo que está haciendo es encubrir la vida que tú y yo, santa, justa, limpia, poderosa y divina, tenemos en Cristo Jesús, y no la disfrutemos, porque nos mantiene alejados de la vida de Dios, sabiendo que es nuestra victoria absoluta y continua, y nos tiene enfocados en nuestra propia bondad, en nuestra propia justicia, es decir, nos tiene enfocados en nosotros mismos, en cómo nos comportamos, en qué hacemos o en qué dejamos de hacer para agradar a Dios. Y hermanos, la Escritura nos dice claramente que nuestra salvación no es por obras de justicia, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por medio de la fe. Es decir, la justicia que Dios demanda de nosotros es la justicia de Cristo, la cual la hacemos nuestra por medio de la fe. Y esa justicia de Cristo solamente se la demanda y se la recibe. Así como nosotros nos encontramos en nuestro primer hombre con el material indebido que nos constituyó pecadores y tú y yo no hicimos nada para recibir ese material, simplemente lo recibimos, ¿verdad? Sin nunca haber pecado, nosotros recibimos ese material y nos convertimos en pecadores. Ahora resulta que Cristo viene, paga nuestros pecados, Él se convierte en sus 30 y pico de años, ¿verdad?, en el Cordero de Dios, el único que era capaz de poder llevar los pecados de todos los seres humanos, los míos, los tuyos. Fíjate que aquí lo hemos dicho alguna vez y lo volvemos a repetir, no había absolutamente nada en la creación de Dios, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada que podía pagar nuestros pecados. Es decir, ¿cuál será la dimensión de nuestro pecado para que no haya nada en la creación de Dios que sea capaz de poder pagar nuestros pecados? Es decir, no haya nada más valioso, no haya nada más valioso en la creación de Dios que en términos negativos el valor de nuestro pecado, de tal manera de que era imposible que nadie lo pueda pagar. Ahora, solamente la vida preciosa del mismo Señor Jesucristo se convirtió en lo único, la única vida que tenía valor más grande que nuestra maldad, que nuestro pecado y que nuestra injusticia. Y por eso Él carga en su cuerpo todo nuestro pecado, nuestra maldad. Él carga toda nuestra injusticia. Él lleva sobre sus lomos, ¿verdad?, toda nuestra impiedad,
Y una vez que efectivamente Él carga con todo aquello, ya que Él nunca había pecado, por eso es que Él podía cargar todo aquello en sus lomos. Él era santo, justo, sin mancha. Ahora Él sí podía ser el Cordero de Dios, que podía ser ofrecido efectivamente por ti y por mí. Así que Él se ofrece, el Padre lo acepta, porque para eso vino. El Señor Jesucristo muere por ti y por mí. Pero la muerte de Cristo se convierte en la muerte de toda la vieja creación. La muerte de Cristo es la muerte de todo aquello que nos oprime. Es la muerte de la ansiedad. Es la muerte del estrés, del cansancio. Es la muerte del dolor. Es la muerte de la angustia. Es la muerte de todos los males que nosotros hemos experimentado en el primer hombre. Ese es el alcance del triunfo de Jesús para ti y para mí. Por esto es tan importante, hermanos, este versículo en el cual el Señor dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él es nuestro general, el cual permanente y continuamente está en este desfile victorioso, llevándonos juntamente con Él en la misma carroza y exhibiendo a los principados, a las potestades, exhibiendo a la maldad y exhibiendo a la muerte como conquistadas. Exhibiendo a todas las circunstancias que se levantan contra nosotros como conquistados por su poder. Y el Señor ahora nos dice que a Él sean dadas las gracias porque Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Fíjate qué importante es que nosotros ahora estemos anclados a esta nueva creación. Ahora, esta nueva creación, este nuevo material con el cual nosotros hemos sido creados es distinto del material adámico. Este material es el material de Cristo, es el material divino, es el material de santidad, de justicia, de verdad, de poder, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio, de santidad, de justicia, de verdad, de prosperidad, de abundancia, porque todo lo que Cristo es, nosotros somos. Porque así como Él es, nosotros somos. La Escritura nos dice que el justo por la fe vivirá. Y ese justo que ahora vive en tu espíritu, es justo porque el material con el cual ese justo fue engendrado es el material genético de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios. Si yo fui constituido pecador por el material que recibí de mi primer creación, Adán, ahora de la misma manera, ¿verdad? Yo recibo toda la bendición por ser hecho con el nuevo material que es Cristo Jesús en mi nueva y segunda oportunidad y segunda creación de vida. En esa vida es la que tú y yo nos tenemos que enfocar. En esa vida es donde tú y yo tenemos que poner nuestra mirada. Fíjate lo que nos dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ya nosotros no somos creados en Adán, fuimos creados en Adán. Ahora hemos sido creados en Cristo Jesús, mas nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él las determinó de antemano para que caminemos en ellas. Es decir, nosotros hemos sido creados para las obras que Dios de antemano ha hecho para que tú y yo caminemos en ellas. De ahí que si yo estoy en Cristo, voy a encontrar el camino que Dios ha preparado para que yo camine en las obras que Dios ha preparado de antemano en cada situación, en cada circunstancia en la cual yo me encuentre en este momento. De allí que la solución, hermano, para tu vida, para los grandes desafíos, para las pequeñas situaciones o las pequeñas circunstancias, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre va a ser la respuesta de Dios para ti.
No en vano el Señor le dijo a Pablo, Pablo, no me pidas que te quite el aguijón. Bástate mi gracia. Ya tienes mi gracia en ti. Aférrate a mi gracia, toma mi gracia. Porque mi poder, es decir, mi Hijo poderoso, se va haciendo realidad o se perfecciona cuando tú eres débil. Porque tú en tu debilidad te vas a dar cuenta que no es tu capacidad, que no es tu poder, que no son tus inventarios, que no es tu inteligencia, que no es tu sabiduría, que no es tu planificación la que funciona, sino el poder de Dios actuando a tu favor porque eres un hijo amado. ¿Queremos nosotros ese tipo de alianza? Maravillosa, ¿verdad? Para ti y para mí. Por esto es que este versículo, hermanos, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en victoria. Siempre en victoria. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que nosotros seamos derrotados. No está diciendo que no van a haber problemas. No está diciendo que no van a venir a buscarnos las tribulaciones. Las angustias, las dificultades, las luchas. No está diciendo aquello. No está diciendo que no van a venir de cara a nosotros, ¿verdad?, a enfrentarnos las circunstancias negativas en la vida. No, está diciendo que nosotros somos más que victoriosos porque por el triunfo y por la vida de Jesucristo, la cual efectivamente venció ya todas aquellas cosas, y si Él fue capaz de vencer hasta la muerte, hermanos, nosotros juntamente con Él hemos vencido todas las demás cosas. ¿Cuánto nos falta? Por supuesto, conocer todavía de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lleva a la cruz del Calvario toda la vieja vida pasada, la lleva a la tumba, la lleva a lo profundo de la tierra, y el momento en que Cristo resucita, nos resucita juntamente con Él, nos hace una nueva persona y nueva criatura. Ahí es donde tú y yo somos creados en Cristo Jesús por nuestro Padre. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjate, ahora nuestra materia prima fue Cristo Jesús. Nosotros fuimos creados también de la misma manera en Adán cuando Adán fue creado. Porque cuando Adán fue creado, todos estuvimos en los lomos de Adán. Ahora que Cristo es resucitado, ahora que Cristo se levanta como el nuevo hombre, como el Cristo resucitado, nosotros somos resucitados juntamente con Él. Y de allí comenzamos nosotros efectivamente a experimentar esta nueva vida, este nuevo comienzo maravilloso que tú y yo tenemos. La pregunta es, nos dice el libro de Romanos 8, 31 y 39 tocante a este mismo tema. Hay una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, por mí y por todos nosotros, nos preguntamos, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve ahora, en esta condición nueva en la que nos encontramos, siendo nuevas personas y nuevas criaturas? ¿Quién se atreve ahora a acusarnos, a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Pues nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros, es decir, Él ya fue condenado por nuestras maldades. Él fue condenado por nuestra condenación. Él llevó nuestra condenación en la cruz del Calvario. Él fue condenado por nosotros y resucitó por nosotros también. Ahí es donde nos hace nuevas personas y nuevas criaturas. Y Él está hoy sentado en el lugar de honor
a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Y no solamente que Él está sentado allí, sino que Él nos sentó juntamente con Él. Y ahora, por la obra de Él y porque Él pagó toda nuestra deuda, nosotros tenemos un abogado delante de nuestro Padre que intercede por ti y por mí. Por eso es que tú tienes que aferrarte al sacrificio perfecto de Cristo a tu favor. Aquí no se trata de ti, se trata de lo que Él hizo, se trata de la fidelidad de Dios hacia ti. Y a esto es que nos queremos aferrar. Y Satanás sabe que contra esa arma no tiene ningún poder. Porque mientras Satanás tenga la opción de que tú le des la ventaja de verte a ti mismo en tu carne mejorando, entonces él siempre va a tener la capacidad de poder acusarte, de poder culparte y de poder condenarte. Porque jamás tú podrás ser perfecto por tus propias capacidades, sino que tú ya eres perfecto en el nuevo hombre que es Cristo Jesús morando en ti. Allí agárrate y aférrate. Tú dile, sí, Satanás tiene razón. Yo todavía veo en mi carne rezagos de mal carácter. Todavía a momentos pierdo los estribos, pero no me acuses, diablo, que Dios está molesto conmigo, resentido, porque el Señor Jesucristo ya pagó ese mal carácter mío y lo llevó a la muerte y a la cruz del Calvario. Ahora a mí me corresponde el dominio propio y el poder de Cristo, así que me aferro a eso. Eso es lo que la Escritura dice. Y Satanás va a salir corriendo, porque ya no se trata de ti, sino se trata del perfecto. Y cuando se trata del perfecto, no hay argumento en tu contra y en la mía, porque Cristo pagó por nosotros, ¿verdad? Efectivamente, todas nuestras maldades y todos nuestros pecados. Entonces, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que entonces nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o tenemos aflicciones, o si somos perseguidos, o si pasamos hambre, o si estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Será que si yo estoy viviendo esas cosas, será que Él no me ama? No, porque Él me sigue amando. Entonces, como me sigue amando, estoy absolutamente seguro que juntamente con Cristo me ha dado todas las demás cosas para poder vencer todo aquello. A esto se refiere la Escritura cuando nos dice más a Dios gracias, que siempre nos lleva en victoria en Cristo Jesús. Pero fíjate que tu posición es en Cristo para que efectivamente tú puedas recibir de parte de Dios la victoria permanente y continua de tu Hijo Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, a tu favor. Todos los bienes de Cristo están a tu disposición en Cristo. Toda la bendición de Cristo está a tu disposición en Cristo. Es por eso que tenemos que repasar continuamente en nuestro espíritu que Cristo viva y more por la fe en nuestros corazones. Que nosotros así podamos conocer todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. La Escritura dice entonces, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Es decir, ¿Cristo no nos seguirá amando en medio de estas necesidades y de estas luchas y de estas dificultades? Por supuesto que sí. Como nos sigue amando, entonces la provisión es segura. La victoria es segura. El triunfo es seguro. Y la Escritura aquí dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, a pesar de las aflicciones, de las persecuciones, de los problemas, del hambre, de la miseria, de los peligros, de la amenaza de muerte, de las enfermedades, de los problemas económicos,
de cualquier circunstancia en la que tú te encuentres? La respuesta es claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y si no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo también nuestro Padre juntamente con Él no nos habrá dado todas las cosas para que seamos más que victoriosos? Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades lo podrá hacer. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos, hermano? Simplemente necesitamos a Cristo. Y aquí la Escritura nos dice algo maravilloso en la segunda parte de este versículo, ¿no? Estamos ahí en 2 Corintios, versículo 14. Mas a Dios, gracias del cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esta segunda parte es preciosa porque tiene que ver justamente con el hecho de que si tú estás experimentando el amor de Dios traducido en provisión, traducido en gracia, traducido en misericordia, traducido en consolación, traducido en sanidad, traducido en todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros, es decir, yo viviendo a Cristo como una experiencia en mí, entonces el Señor dice aquí algo maravilloso. Y por medio de nosotros, ya que Cristo mora en mí, ya que el amor de Él está en mí, ya que yo lo estoy disfrutando, lo estoy viendo y lo estoy viviendo, ahora muy bien, Él dice, entonces por medio de ti, por medio de mí, por medio de nosotros, Dios quiere manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Él quiere que las personas que están de alguna manera siendo testigos de las situaciones que nosotros estamos viviendo. En esas circunstancias, en nosotros, ya que el amor de Cristo está morando, se manifieste el olor del conocimiento de Él para la gente que está a nuestro alrededor. Es decir, Dios no solamente que me bendice a mí con el Cristo vivo, protegiéndome y guardándome y siendo una realidad en mi vida, sino que ahora Él me utiliza a mí y a ti para manifestar por medio de nosotros el olor del conocimiento de su amado Hijo Jesucristo hacia las demás personas. Porque Cristo lo que quiere, el Padre lo que quiere, es que ese Cristo que ahora mora en ti, viva en todos, sin ninguna diferencia, sin ninguna opción de hacer acepción de personas. Porque el versículo 15 dice algo precioso. Dice, porque para Dios nosotros somos grato olor de Cristo. Para Dios nosotros olemos a Cristo. Olemos a Cristo en la medida en que estamos en Cristo. Porque Cristo está en nosotros. Es decir, como ya el Señor sabe que Cristo está en nosotros, nosotros le olemos a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros olemos a Cristo en nosotros? Porque ya mi Padre me huele a Cristo, porque yo tengo efectivamente esta nueva vida, ese nuevo nacimiento, esa semilla, cuando acepté a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador, yo ya huelo a su bebé. Ahora la pregunta es, ¿tú hueles a ese bebé en tu corazón? Porque este olor no solamente es el olor que el padre tiene, así como la madre normalmente asocia muchos olores, ¿verdad?, de los bebecitos. Huele, a pesar de que el niño ya puede estar muy grande, o ya pues un adulto,
pero huele algún aroma y le recuerda ese grato momento en donde tenía al bebecito en sus manos. Ahora, como nosotros somos los bebés de nuestro Padre, ¿verdad? Nosotros somos grato olor de Cristo para Él. Si nosotros hemos nacido de nuevo, ya somos grato olor de Cristo. Ahora, aquí hay algunos temas importantes a entender. El único que huele no es Cristo. El único que huele no es Dios. También nosotros olemos. Y también las personas que están a nuestro alrededor huelen. Entonces, si nosotros para Dios somos grato olor de Cristo, y Él dice, en los que se salvan y en los que se pierden. Ok. Bueno, nosotros somos los que se salvan, ¿no? Por eso somos grato olor de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué somos los que se salvan? Porque nos portamos bien, ¿verdad? Porque ya no hacemos estas cosas, ¿verdad? Porque cumplimos la ley, ¿verdad? No, no es por eso, es por Cristo, a quien nosotros efectivamente hemos recibido en nuestro corazón. Y esa vida se tiene que manifestar en nosotros como el grato olor de Cristo. Nosotros somos salvos porque la Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor lo resucitó de los muertos, serás salvo. En otro versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en otro versículo el Señor dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Así como el Señor le dijo a Abraham, nuestro padre, en la fe, le dijo, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, si Dios a mí me considera justo, ya no hay maldición sobre mí. Ya no hay temor sobre mí. Ya no hay deuda que pagar. Si el Señor a mí me considera justo, entonces todo lo que tenía que ver con el pecado y la muerte ya no me corresponde. Entonces la Escritura dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pues este es el camino que seguimos todos aquellos que somos hijos de Abraham por medio de la fe. El Señor prometió a Abraham y le dijo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y fíjate, la promesa de Dios ahora es real en ti y en mí. Porque esa bendición que Dios le dio a Abraham, y la simiente es Cristo, dice la Escritura, en esa simiente que es Cristo íbamos a ser benditos tú y yo, aquí, en nuestro país, en nuestra ciudad en la que nos encontramos. Esa bendición dada a Abraham 4000 años atrás, tal vez más, ahora nos alcanzó a ti y a mí en Cristo Jesús, porque nuestro Padre es eterno. Entonces ahora, yo también, así como nuestro Padre en la fe Abraham fue justificado por la fe, asimismo, como yo he creído a mi Padre y he recibido para mí el sacrificio de Cristo, entonces yo también soy declarado justo por mi papá. ¿Pero por qué soy declarado justo? Por el justo que murió por mí, por su amado Hijo Jesucristo. Como yo soy declarado justo, ya no hay maldición para mi propia vida. Ya no hay maldición. Entonces el Señor lo que quiere es que efectivamente nosotros podamos oler esa vida que está ya en ti y en mí. Por eso, hermano, hay que seguir insistiendo. Enfócate en la vida nueva que tienes. No te enfoques en el cambiar la vida, porque esto no es un cambio de vida. Esto es un intercambio de vidas. Cambiar la vida es que antes hacía esto y ahora hago lo otro. Bueno, eso las personas si se proponen en algún momento lo pueden lograr hacer sin necesidad de que Cristo intervenga. Pero la pregunta es,
tú siendo carne te puedes cambiar a ser espíritu. La pregunta es, tú siendo naturaleza pecaminosa puedes cambiar a que seas naturaleza divina. ¿Tú siendo impío puedes cambiar a ser piadoso? No, porque eso es un tema de material con el que nosotros hemos sido constituidos, como hemos visto atrás. El primer material nuestro fue un material de desobediencia, de injusticia, de naturaleza pecaminosa. El segundo material, que es el de Cristo, es de santidad, de justicia, de verdad. Es de eternidad y de vida, Zoe. Entonces no es un cambio de vida, ¿te das cuenta? Es una nueva vida. Es una vida pasada crucificada, terminada, enterrada, sepultada y llevada hasta lo profundo de la tierra. Y es una nueva vida que Dios me da, que es la que ahora efectivamente yo tengo que estrenar o estoy estrenando para que esta vida me acompañe por la eternidad. Y el apóstol Pablo respecto de esta vida dice que cuando él estaba presente en el cuerpo, estaba ausente del Señor. Presente en el cuerpo, ausente del Señor. Entonces, presente en el Señor y ausente del cuerpo. Esa es nuestra posición. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando nosotros ya tenemos la vida Zoe de Cristo en nosotros, el momento en que nosotros salimos de este cuerpo, inmediatamente somos revestidos del nuevo cuerpo. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Ya no estamos en el viejo hombre de la carne, ahora estamos en el nuevo hombre, ¿verdad? En el cual nosotros hemos sido creados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros allí debemos oler a Cristo dentro de nuestra propia vida. Tenemos que oler a Cristo. Primero, ¿cómo nosotros vamos oliendo a Cristo? En la medida en que nosotros vemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a cara descubierta, sin el velo de la vieja creación. Sin el velo de la vieja creación. Si tú ves lo que Cristo es, que es todo lo que hablamos aquí, mucho más, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y todas las cosas, etc. Eso es lo que tú tienes que saber que hoy te asiste. Y no estar pensando en que tengo que cambiar mi carácter. Mira, tengo un carácter todavía agresivo. Señor, ayúdame a cambiar el carácter. Eso no va en consecuencia con la nueva vida que Dios te dio, pues. La pregunta es, Dios te va a decir, oye, hijito, ¿y en la vida nueva que yo te di no estará el dominio propio? ¿Qué tienes que cambiar si ya tienes el dominio propio? Señor, soy impaciente. Por favor, Señor, hazme paciente. Hijo, en la nueva vida que tienes está toda la paciencia que necesitas. Bástate mi gracia. Entonces, ¿no será que esa situación de impaciencia que te viene es para que tú dejes de cambiar y para que tú dejes de producir paciencia o para que dejes de intentar producir paciencia, sino que más bien digas, no, Señor, no voy a caer en la trampa del enemigo? Sí, efectivamente, aquí todavía estoy viendo la impaciencia en mi vida, pero esa impaciencia no es mía porque tú la crucificaste en la cruz del Calvario y ahora es mía la victoria, ahora es mía la paciencia, ahora es mío el dominio propio. Amén. Porque es verdad, eso tú te estás de alguna manera apropiando de esa realidad por medio de la fe. Estás extrayendo por medio de la fe lo que te corresponde. Así como por medio de la fe, cuando tú confesaste con tu boca que Jesucristo es el Señor y creíste en tu corazón que el Señor te levantó de los muertos, te dio salvación. ¿Por qué te dio salvación? Porque le creíste, pues. Por eso te dio salvación. ¿Acaso te dio salvación porque hiciste cosas raras? No, porque le creíste. Asimismo, ahora recibes todo lo que lees. Recibes el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bendición, la fortaleza. Todo lo que necesitas lo recibes por medio de la fe. Así vas a comenzar a oler a Cristo en ti. Tú mismo vas a decir, huelo a Cristo. Porque como yo ya me conozco quién era, es decir, yo era un impaciente en mi vieja vida, pero oh Señor, mira ahora cómo reacciono ante esta circunstancia. Oye Señor, me desconozco, fíjate, qué templanza, qué dominio propio que estoy experimentando. ¿Quién es?
El poder es de Dios, no es mío. Yo tengo en mí, que soy una vasija de barro, tengo en mí este poder maravilloso de Dios. Tengo este tesoro en mí para que se manifieste en mi propia vida. Y el Padre dice que Él quiere que efectivamente nosotros o su Hijo se siga manifestando en nuestro cuerpo mortal. Vamos a continuar con esta segunda parte la próxima semana, que creo que es importante ahondar porque todavía tenemos 3 versículos más. Pero nos quedamos con este hecho, hermanos, en 2 Corintios 14, que tenemos que dar gracias a Dios permanente y continuamente, el cual nos lleva siempre en victoria en Cristo Jesús. Y no te olvides que la victoria de Cristo es eterna, por tal el desfile victorioso en el cual estamos sentados justamente con Cristo en el mismo trono, en el cual estamos recibiendo los aplausos, los loas, las bendiciones y los salve, ¿verdad? Es por nuestro general. Y el Señor ha prometido llevarnos siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en victoria, en su amado Hijo Jesucristo. Los problemas, las dificultades y las luchas están allí, pero el que está en ti es más poderoso que todo aquello porque ya lo venció. Y si tú te aferras a Él, la victoria es tuya. Porque el Señor vino a tener victoria no para Él. Él no necesitaba tener victoria. Tú necesitabas tener esta victoria. Tú necesitabas de esos recursos. Tú necesitabas ese poder. Tú necesitabas de esa liberación. Tú necesitabas de esa sanación, ¿no es cierto? Para ti vino efectivamente a lograr todo aquello. Por tanto, yo recibo todos sus bienes. Él recibió todos mis males sin merecerlo. Yo recibo todos sus bienes sin tampoco merecerlo. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Continuamos la próxima semana. Amén.